Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en esta estimada audiencia. Amén. Hoy vamos a meditar en el libro de los jueces, en su capítulo 6, versículo 14. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Dios bendiga su santa palabra. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora me presento delante de ti como instrumento en tus manos para que seas tú hablando conforme a tu voluntad. Renuncio al intelecto humano y te pido, Padre, que te entrones en mi vida conforme a tu propósito para que seas tú hablando en base a la voluntad del que vive, del que reina y del que ha de venir. Tú que escudriñas la mente y el corazón del hombre, habla en base a la necesidad de tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga a todos. Amén. Hoy vamos a estar hablando de Gedeón. Vamos a hablar de la alianza que Dios hizo con Gedeón para que el pueblo pudiera vencer a los madianitas, amalecitas y a los hijos del oriente, que subían contra ellos como langosta. Amén. Bueno, vemos que este pueblo estaba siendo torturado porque cuando los madianitas, los amalecitas, cuando los hijos del oriente subían contra ellos, ellos ya tenían 7 años viniendo a la tierra y haciendo guerra contra este pueblo. Y en eso que ellos venían contra ellos, destruían la tierra, acababan con los animales, acababan con todo y hacían al pueblo de Israel pobre. En fin, eran 7 años de sufrimiento donde ellos se vinieron y se acordaron de Dios. Lo que pasa es que el pueblo de Israel se desviaba, pero cuando venía el sufrimiento era que se acordaban de Dios. Y ahí vemos que Dios decide enviar a su ángel a hablar con Gedeón al respecto de que este era un hombre guerrero, valiente, forzado, y que Dios con él estaría para darle la victoria a los israelitas contra el pueblo que se levantaba contra ellos, en este caso los amalecitas, los madianitas y los hijos del oriente. Vemos que Dios estaba con Gedeón y Gedeón le ofrece holocausto al Señor y el Señor lo recibe. Cuando él ve que el ángel de Jehová, él se asusta porque oye, fue el propio ángel que él vio y él le dijo que tuviera paz, que se quedara tranquilo, que él no moriría. Ahora, eso es cuando tú haces una alianza con Dios, cuando Dios te ha predestinado, tú siendo, él era el menor de todos sus hermanos. Su familia no era muy distinguida, pero vemos que a Dios le plació Gedeón. No importando que Gedeón no tuviera conocimiento para una guerra, no importando cómo dirigiría, lo que importaba era que Dios estaba con Gedeón. Hay momentos que Dios decide escogerte para un propósito, para un llamado, con un objetivo, y tú no estás preparado para ello. Pero déjame decirte que el que capacita, el que prepara, ese es Dios. Cuando Dios elige a alguien para utilizarlo en un propósito, no hay nadie que se oponga contra ese lineamiento de parte del Señor, porque es Dios directamente que está mandando. Dios mandaba a Gedeón a luchar contra este ejército, a pelear contra ellos, porque Gedeón vencería. Pero vemos que Gedeón tenía cierto, ¿cómo decirte?, temor, porque aun cuando él vio el ángel de Jehová y vio que el holocausto se consumió, o sea, la comida que él le ofreció, su ofrenda, Gedeón le dijo al Señor, bueno, voy a poner un vellón ahora. Si el vellón agarra todo el rocío de la noche, está mojado y la tierra está seca, bueno, sabré que tú vas conmigo, tú vas a pelear conmigo. Dios lo hace así. Entonces le digo, no te molestes conmigo. Ahora va a ser al contrario, que el vellón esté seco y que toda la tierra esté mojada de rocío de la noche. Dios lo hizo así. Dios confirmándole a Gedeón, mira, soy yo que está contigo, no dudes. Incluso Dios le mandó una tarea de decirle que destruyera la estatua de acera y el ídolo de Baal que tenían su padre, su familia, esa gente ahí. Ese pueblo tenía un ídolo.
y una estatua de cera. Y Dios lo mandó a destruir y a ofrecer el toro que estaba ahí, el segundo toro. Vemos que Gedeón lo hizo así, lo hizo de noche por temor al pueblo, imagínate. O sea, era una persona que Dios lo estaba mandando, pero él lo hizo de noche por temor al pueblo, al mismo pueblo. ¿Tú sabes qué pueblo? Al pueblo de él, la familia de él, los familiares, a eso era que le tenía temor. ¿Por qué le tenía temor? Porque ellos idolatraban esa imagen, a ese ídolo que tenían ahí. Estaban desviados. O sea, ellos, por eso es que le estaban viniendo tantas cosas malas a este pueblo, porque se desviaba a la idolatría, a creer en un Dios que no tiene poder. Y vemos cómo Dios manda a quitar la contaminación de en medio de ellos para poder darle la victoria a Gedeón, porque en medio de ellos estaba esa contaminación. Vemos así como Dios levanta a Gedeón y le dice que el pueblo que él convocó es mucha gente. O sea, demasiadas personas alrededor de él. Al final de todo, después de que Dios depuró a toda esa gente, quedaron 300 hombres. Y al final de todo este proceso, Dios le da la victoria a Gedeón. Dios le muestra a los madianitas o a la manecita o a uno de ellos, de ese pueblo, le mostró un sueño y le dijo Dios a Gedeón que bajara con él y su criado para que viera y agarrara fortaleza, porque aún Gedeón estaba titubeante porque eran nada más 300 hombres. Era nada más 300 hombres que tenía a su lado. Después de un ejército grande, 300 hombres. Y aquellos eran como langostas en multitud que arrasaban la tierra. Pero vemos que el Señor se plació en Gedeón. Y al final, quien peleó fue Dios por él. Él no peleó en realidad, porque fueron pocos los que ellos en realidad mataron a los reyes, imagínate. 2 reyes unos y el otro pueblo mató los otros 2 reyes. En este caso los de Efraín fueron los que vencieron a los otros 2 reyes. Pero déjame decirte, yo te quiero hablar hoy de lo que Dios trató conmigo. Dios trató conmigo al respecto de las alianzas. Cuando hacemos alianzas con Dios, que son respaldadas por Dios, pero también te quiero decir cuando el enemigo se deja usar. Cuando el enemigo se deja usar, te quiero hablar también. Porque mira, Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos vencerían a la tierra. Y vemos cómo ellos vencerían a los habitantes de la tierra, ¿verdad? Entonces vemos que los gabaonitas, cuando se enteraron que el pueblo de Israel estaba ya cerca de ellos, que tenían que irlos a destruir, ellos usaron de astucia y vistieron ropas viejas, trajeron pan viejo, todo viejo, que se le acabó todo. O sea, como que ellos eran lejísimos a ellos y fueron a hacer alianza con el pueblo de Israel. Vemos cuando Josué y el pueblo no consultaron a Dios, los príncipes no consultaron a Dios para hacer alianza con ellos. Hicieron alianza con ellos y después se enteraron de que ellos eran sus vecinos. ¿Ve? Ahí no está el problema. Que de hacer alianzas con el hombre. Cuando Dios no te ha mandado a hacer alianzas con el hombre. Si Dios te manda algo, tú lo que tienes que acatar la orden y ya. Y si tú tienes que consultar a Dios, pues consúltale porque Dios habla. Entonces, el hombre, el enemigo, utiliza al hombre con un solo fin. De que con un solo fin, ¿cuál? De que el objetivo de él sea neutralizar el propósito de Dios, confundir el propósito de Dios al cual Dios había llamado al pueblo de Israel. Hoy en día Dios quiere que si Dios te manda a hacer algo, tú te sujetes a su voluntad, te dejes dirigir, no viendo tu condición, no viendo quién tú eres, sino dejarte dirigir por Dios para que Él sea accionando en tu vida. Ve que si Gedeón desde el principio le fuera dicho, bueno Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Él no consultó esa partecita tampoco, sino que llamó al pueblo pensando que era por el pueblo que iba a vencer y al final Dios tuvo que depurar al pueblo hasta llegar hasta 300 hombres. Vemos que Gedeón tenía temor en sí porque
Él se consideraba inferior y Dios lo levantó, no viendo qué inferior era él, sino viendo el potencial que podía sacar de este muchacho porque tenía temor de Dios. Pero vemos que Dios le dio la victoria. Hoy en día Dios quiere hablar contigo algo. Dios quiere hablar contigo al respecto de qué alianza tú estás haciendo. Tú si tú aman de Dakati como Shekai. Tú te acaban de dime o sokoti makai como así. Tú estás haciendo alianza con Dios. Tú estás haciendo alianza con el poderoso gigante, el gran yo soy. Tú le estás diciendo al Padre que tú le vas a servir, que tú deseas ser un instrumento en sus manos, que tú deseas hacer la voluntad del que vive, del que reina y del que ha de venir. Tú estás hablando con Él. Le estás diciendo al Padre que guíe tus pasos. Porque es tiempo de hacer alianza, pero es con Dios. De buscar la presencia de Dios, de buscar al Padre, al que todo lo puede, al poderoso gigante. A ese es el que hay que buscar. No podemos buscar a los hombres, porque con los hombres no vamos a hacer alianza, porque los hombres son terrenales, cometen fallas, cometen errores. No podemos hacer alianza con hombres. Hay que hacer alianza con el Padre. Y el Padre enlazará todo lo que tenga que enlazar para que tú puedas vencer. Vemos como Dios enlazó al pueblo para que ayudara a Gedeón, pero fue Dios que al final dejó 300 hombres para que le ayudaran, pero al final Dios confundió al mismo pueblo, los madianitas, los malecitas, todos estos que estaban ahí, los del oriente. Dios los confundió con un solo fin. ¿Tú sabes qué? Que entre ellos mismos pelearan. Ellos estaban peleando contra ellos mismos. Pero ¿por qué ellos peleaban contra ellos mismos? Porque Dios los confundió. ¿Ve? Vemos que Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros cuando se levantan en tu contra. Cuando hacen cosas en tu contra, Dios pelea por ti. Dios sabía que los gabaonitas, ellos hicieron mal en mentirle al pueblo de Israel, pero Dios esperó a ver si este pueblo le consultaría. Dios sabía que no le iba a consultar porque se confiaron en el hombre. Tú no puedes confiarte en el hombre por la pinta que tenga, por la apariencia, por la forma de hablarte, porque mira, el enemigo es astuto como una serpiente y manso como una paloma. Tú no sabes quién está atrás de la persona que está tratando de hacer la alianza contigo, cuál es el trasfondo, qué es lo que se mueve, qué es lo que el enemigo quiere hacer para troncharte tu camino, para tronchar la palabra que Dios dijo que va a hacer contigo. Tienes que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere verte levantado. El enemigo no quiere que tú te levantes como Dios desea que tú te levantes. Él lo que está es buscando de que tú eches para atrás todo el propósito de Dios. Tú te neutralices por hacer alianza con los hombres. Dios no quiere que hagas alianza con los hombres. Haz la alianza con el Padre. Y si el Padre hizo alianza contigo, pues sujétate a Dios. Porque el pueblo de Israel tenía un mandato de parte del Señor. Dios lo mandó a destruir a toda esa gente que estaban en la tierra. Dios lo mandó a destruir. Toda esa gente, los hebeos, todos, los eteos, los egeseos, toditos. Entre esos los gabaonitas. Pero ellos fueron astutos. Ellos fueron muy astutos. Porque vemos que al final no pudieron destruirlos en el momento que tenían que hacerlo, porque estaban ya para ser destruidos, gracias a que habían hecho una alianza de hombres. Y como era un compromiso que habían hecho delante de Dios, pues ellos los respetaron. Entonces, yo te digo en esta hora, discierne, es tiempo de discernir. Tú tienes que saber con quién tú estás haciendo alianza. Si tú estás haciendo alianza con Dios, pues tú estás haciendo alianza para salvación de tu alma. Si tú confiesas a Jesucristo como Salvador de tu vida, pues déjame decirte, y guardas su palabra, te guardas para Él, tú vas a poder alcanzar la misericordia de Dios si tú guardas sus mandamientos. Pero si tú haces alianza con el enemigo y te dejas llevar por lo terrenal, por lo carnal, por lo que contamina al hombre, déjame decirte que ya tú has perdido la batalla. Ya tú estás destruido desde antes de. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que busca es robarte tu alma. El enemigo no quiere que tú venzas. El enemigo no quiere que tú hagas pacto con Dios. Es tiempo de hacer el pacto, pero con Dios, no con los hombres. No con el enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Es lo que quiere destruir tu alma. Pero Dios necesita de que tú hoy te levantes y seas un hombre valiente, un guerrero valiente, así como lo fue Gedeón. Gedeón estaba
ahí obrando antes de que vinieran los amalecitas. Él estaba accionando, él estaba haciendo una obra. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué estaba Jehová con Gedeón? Por la actitud que tenía Gedeón. Porque en medio de la situación, Gedeón, él estaba accionando en lo poco que él podía, porque sabemos que esta gente subía como langostas a destruir todo, a combatir, a acabar. Acababan con todo y el pueblo quedaba arruinado prácticamente. No había muchos recursos en Israel. El pueblo estaba pasando por un proceso fuerte. Eran 7 años ya. Pero mira, Dios siempre se acuerda de sus hijos. Dios siempre se acuerda de su generación, de su pueblo. Dios siempre se acuerda. Ellos intercedieron a Dios y Dios les libertó. Dios mandó la palabra de que iba a accionar, iba a hacer algo. Pero mira, Dios le advertía por qué era que pasaban las cosas. Pero bueno, el fin de este mensaje es el siguiente: ponte en la brecha con Dios, ponte en actitud de soldado, ponte en actitud de guerra, ponte en actitud de un valiente, de un guerrero de Dios, para que te dejes dirigir por el Señor en este momento en que Dios está llamando a valientes, Dios está llamando a guerreros, Dios está llamando a instrumentos en las manos de Jesucristo para que se dejen dirigir, para que hagan lo que el Padre quiere que ellos hagan, en el nombre del que vive, del que reina. Es tiempo de levantarse, es tiempo de hacer alianzas con el Padre y no escuchar la voz del enemigo, porque el enemigo quiere tronchar tu camino, el enemigo quiere tronchar tu ministerio, el enemigo quiere tronchar el propósito de Dios, el enemigo quiere dañar el propósito que Dios ha constituido para tu vida. ¿Por qué? Porque en el caso de Gedeón, él tenía que liderizar el pueblo, él tenía que ser un instrumento en las manos del Señor para ser glorificado por medio de Gedeón. La gloria sea a Dios, porque Gedeón escuchó la voz de Dios. Él no hizo alianza con hombre, él se sujetó y todo clamaba al Señor, consultaba a Dios para todo lo que iba a realizar. Lo único que no dijo a papá: mira, voy a convocar al pueblo. Esa fue la parte que no, porque él pensó que era con el pueblo. Me imagino yo que por lógica pensó que era con otros más, porque era como langosta y él era un solo hombre. Pero Dios le dio la visión a Gedeón. Dios al final Dios permitió todas estas cosas con un solo fin, porque Dios le podía decir qué era lo que iba a hacer y a quiénes iba a traer. A Dios no se le escapa nada. Él lo que quería demostrarle al pueblo que sin Dios nada son y nada pueden hacer. De un ejército a 300 hombres. 300. Wow. Imagínese usted. 300 para un ejército como langostas que destruía la tierra. Con su animal y todo. Wow, es fuerte, pero vemos que Dios es así. Dios así como Él quiere. Esto es para el que cree. Que Dios le creyó a Dios. Eran 300. Pero eran pocos y tenía temor. Todavía tenía temor cuando le dijo que subiera. Porque vemos que Gedeón, el Señor le dijo: bueno, de todas maneras, si quieres, baja tú con tu criado y escucha allá lo que se está moviendo. Le dijo que descendiera a ver. Y ahí escuchó a aquel hombre que testificaba el sueño con su interpretación de qué era lo que se estaba moviendo alrededor del pueblo. Y ahí él sintió fuerza. Mira, tú sabes que cuando Dios da una palabra, tú sientes ese ánimo, esa fuerza, ese deseo, esas ganas de hacer lo que Dios está mandando, porque tú sabes que Dios está hablando. Mire, y esa fe se le activó a Gedeón de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. Creyó verdaderamente. Ya Dios trazó el camino. Él es el que me está llamando. Habiéndome mostrado tantas señales, diría yo, en el caso de Gedeón, Dios me lo ha confirmado en esta hora, en este momento. No voy a esperar en otro momento. Es ya que me tengo que levantar con el pueblo y venir acá, dirigido por Dios, para vencer. Y así fue. Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria, aun cuando el pueblo se quería levantar, porque él estaba haciendo un trabajo que Dios le había mandado. Vemos que los de Efraín dijeron: pero ¿qué es esto que fuiste y no nos llamaste? Y Gedeón fue astuto como le respondió. Le dijo que ellos habían hecho más.
porque Dios le había entregado 2 reyes a ellos. Miren, y Dios lo hizo bien. ¿Sabe por qué? Porque imagínate el levantamiento que después iba a haber entre ellos. Y Dios utilizó sabiamente a Gedeón para responderle con astucia, para que ellos se quedaran tranquilos, el furor que ellos tenían en ese momento se calmara. Pero la gloria sea a Dios, la gloria sea a Dios, porque sabe, cuando Dios está contigo, ¿quién está en tu contra? Lo único que te aconsejo, escucha la voz de Dios y discierne cuando Dios está hablando, porque el enemigo utiliza vasos en manera astuta, con vestiduras que te sorprenden, a manera de llegarte a confundir, porque a los israelitas, siervos del Señor, dirigidos por Josué, los confundieron. Los confundieron a través del término que no consultaron a Dios. Entonces no te dejes confundir por nada ni nadie. Mira que el enemigo lo que quiere es robar tu alma. El enemigo lo que quiere es tronchar el propósito de Dios en tu vida. A Gedeón lo llamó Dios a liderizar este pueblo, a hacerlo libre del cautiverio en que se encontraba. Eran oprimidos por 7 años por esta gente, pero Dios le concedió la victoria. Hoy Dios quiere darte la victoria, pero depende de ti, de que tú te levantes y escuches la voz de Dios. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea en tu vida hoy, mañana y siempre. Recuérdate darle like, el de la manito arriba. Este grupo ha sido creado para la salvación y edificación de almas. Suscríbete, comparte y comenta. Estamos aquí para ayudarte conforme a la dirección de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.